Bueno, muy buenas tardes. Bienvenida María Alejandra Muñoz a Proyecto 77. Muchas gracias por participar. A ti, Marcos, por invitarme. Bueno, María Alejandra se suma a la lista de mujeres que han ocupado roles muy importantes en la política de nuestra región. Ha sido vicepresidenta de Ecuador y por eso nos parecía súper interesante, además de por eso, por su historia de vida y por su trayectoria y su experiencia, creo que puede ser una charla súper interesante. Así que por ahí podemos arrancar porque nos cuentes un poco tu historia y cómo es que llegaste ahí de Guayaquil a la vicepresidencia, cómo fue ese trayecto. Gracias, gracias, Marcos. Bueno, de las preguntas más difíciles es cuando nos dicen defínete un poco y cuéntanos quién eres, porque la verdad que eso sí es de lo más difícil, ¿no? Sobre todo cuando ya se tiene 45 y se puede mirar un poquito hacia atrás. Total. Bueno, yo soy María Alejandra, efectivamente, tengo 45 años recién cumplidos. Soy católica, casada hace 24 años. Me casé muy joven, tengo 4 hijos. Mi hijo mayor Polito, que está en el cielo, luego viene mi hija María Elisa. Esos 2 hijos son mis hijos biológicos y luego desde hace 7 años se sumaron a esta familia mis 2 últimos hijos, que son hijos adoptivos, llegaron grandes a casa de casi 11 años cada uno, son de la misma edad. Y pues mi esposo Polo, que lo conocí desde que tengo 17 años y que seguimos juntos, es toda una vida, la verdad. Soy licenciada en Ciencias Sociales, luego me gradué de abogada, tengo una maestría en prevención de violencia, estudié psicología, me certifiqué en temas de entorno internacional, en salud pública, y siempre he estado atada a temas sociales. Dirijo grupos juveniles desde muy chica, desde que tengo 12 años. Mi relación con Dios empezó muy chica, la recuerdo desde que tengo 4 años y medio o 5, son mis primeros recuerdos de mi relación con Dios, con la Iglesia Católica, he sido directora de Cáritas acá en Guayaquil, en una parroquia muy importante, la parroquia de Los Ceibos, y finalmente, después de la vicepresidencia, ya te cuento un poco cómo llegué allá, tengo ya casi 3 años a cargo de la obra social de la organización no gubernamental más grande del país, que se llama Junta de Beneficencia, llegando a los 221 cantones del Ecuador, con proyectos sociales especialmente para las personas en pobreza y pobreza extrema. Entonces, esa es un poco la vida de María Alejandra, tratando de ponerla en simple, pero ha sido Un sí que menú complejo. muy interesante para Muchos temas ahí, fuiste tirando, iba pensando un montón de cosas para que charlemos. Ujú. Mm, Antes de ser vicepresidenta ocupé algunos otros cargos públicos. Mi inquietud por la política empezó bastante joven. Creo haber sido presidenta de mi curso o de mi salón casi todos los años. Mis compañeros sabrán decirme si fueron todos o no. Pero de alguna manera sí debo confesar que he sido de esas políticas más de los ideales que del ejercicio político, de la calle y del partido político, ¿no? Sino de los ideales, de la composición de los grupos, de la segmentación, de plantear proyectos, de perseguir que se cumplan. Em, si escuchan algún perro es porque tengo 15 en este momento, por si acaso, en 15 casa. perros. Sí, porque Otro yo tema adopto para charlar. todo, yo Otro tema adopto para todo lo charlar. que encuentro, pero créanme que ya los últimos 7 se van a ir, o sea, me quedaré con los 8 originales. Pero en todo caso, lo que te decía era que ya cuando fui avanzando en la vida, ya a partir de los 14 o 15 años, empecé a vivir mucho ya la misión territorial, a adentrarme un poco más en las necesidades sociales, especialmente de las zonas marginales de Guayaquil, y empecé a identificar algunos aspectos con los que no me sentía cómoda y a sentir una sensación permanente de que algo más se podía hacer y se podía transformar. Te hago una pausa ahí, te hago una pausa, te voy a ir metiendo pausas. ¿Eso viene un poco de familia? ¿Viene, cómo sentís que llegó esa idea a tu cabeza, digamos, ¿no? ¿Cómo fue el contexto? Debo confesar que mi abuelo materno
Antonio Seminario, le decíamos, ya no está con nosotros, Chicho. Era un hombre en aquella época, porque yo he vivido 3 papas, seguramente tú también. 3 papas, yo viví cuando no existía más que la máquina de escribir, entonces no, el internet era todavía, pues ahí se estaba recién sus primeros pininos. Mi abuelo todavía escribía en máquina de escribir, y se levantaba todos los días, tomaba los 5 periódicos que se distribuían, 4 o 5 que se distribuían en el país, muy temprano. Yo vivía en la casa de al lado, y para mí era toda una especie de metodología ver cómo ponía todos los periódicos recién calientitos, recién llegados delante de él. No me permitía tomar el que él ya no haya leído, pero yo era la única nieta que me sentaba a su lado. Él abría, revisaba todo y recortaba la noticia principal, la recortaba y recortaba el editorial. Y me decía, cuando ya tú domines y me expliques lo que entiendes de estas 2 cosas, puedes seguir al periódico siguiente. Entonces, para mí era un desafío permanente. Yo tendría 7 años, 8 7 años, años. recién empezaba, y todos los días para mí era un desafío ir entendiendo qué es lo que estaba pasando, y las primeras páginas eran economía, política, y situaciones sociales. ¿Sos la nieta mayor o cómo vino esa relación tan especial? Yo soy la segunda de 4, la segunda de 4, esa que nadie mira, ¿no? La mayor, súper agradable, simpática, una hermana interesantísima. Yo, una nerd sin ningún tipo de encanto, o sea, la persona más simple que te puedas imaginar, es cero fiestera, toda tranquila, callada, poco huraña. Luego venía mi hermana menor, que todo el mundo le engreía porque era la más chica, y finalmente vino el varón. Entonces, pues todo el mundo volcado al varón, y yo, básicamente la chica que se comía los libros, pero que tampoco es que tenía mucho protagonismo, pero mucho cariño de toda la familia. Ahí medio enredada entre todos, pero siempre sintiendo el cariño de toda la familia, ¿no? Pero mi abuelo me tenía especial fe política, ¿ya? Mi abuelo me tenía especial fe política, porque él, su política estaba en la vena. Y finalmente él me trasladaba sus intereses sociales. Y la verdad que adicionalmente, luego de que terminaba esta metodología, porque esto terminaba temprano, o sea, terminaba de hacerlo bastante rápido, cogía su máquina de escribir y empezaba a escribir líneas. Y yo le decía, ¿qué escribes? Y me decía, es que yo tengo que saber a qué hora voy a regresar a casa. Y era su agenda. Y él decía, hoy regreso a las 12, hoy regreso a la 1, y decía, ponte, 7 a 7:30, banco, 7:30 a tal hora, trabajo, a las 12, descanso, a las 2 de la tarde, hoy regreso a casa. Mira, su smartphone primitivo, digamos. Exactamente. Pero ese, hasta el día de hoy, con 45 años, ha sido mi metodología de planificación toda mi vida. Mira. No hay día ni semana de mi existencia que yo no tenga una capacidad de hacer un plan, aunque sea para fallarlo, aunque sea para que no funcione, pero que yo determine cómo debo organizar mi día para poder balancear todas las bolitas que hay que balancear en el aire cuando tenemos tantos desafíos, y el primer desafío es vivir, y vivir alrededor de gente que amas. Entonces, mi abuelo ha sido siempre la inspiración de esas preocupaciones políticas y de esos cuestionamientos y de tomar posiciones frente a la vida comunitaria, frente a otros. Hombre enormemente generoso y enormemente preocupado por la vida de los demás, que es precisamente de lo que carece hoy el mundo, de esa preocupación por la vida de los demás. Estamos muy enfocados en la vida propia. Total. Y ahora, ese camino me hace acordar a la charla con María Paula Romo el año pasado, ¿no? Que ella a temprana edad lo encaró por el lado de la militancia política, ¿no? Y la militancia universitaria. Vos fuiste por otro camino, por el lado más de la militancia social y más técnica, sabiendo que iba a confluir con lo político, o diciendo, bueno, esto es lo que me siento cómoda y voy por este lado. Sabes que una de las cosas cosas bonitas de la vida es que, como todo, la vida, me decía mi mamá, que era como la cocina, que si no lo haces con paciencia se te quema, ¿no? Y siempre traté de enfocar las cosas con bastante calma, con bastante pausa. Quizá en lo único que sí tuve una determinación clara de hacerlo pronto, porque una determinación vocacional en mi vida era entregarle mi juventud a mis hijos. Era una decisión desde muy joven. Si había algo, un regalo maravilloso que yo quería entregarle a mis hijos, era mi juventud, mis fuerzas. Entonces yo decía, me voy a casar muy joven porque lo más hermoso que tengo es la juventud.
y quiero poder darles toda mi energía, mi juventud, mi alegría, eso que tiene la juventud que no es una cosa extraordinaria, eso se los quiero entregar. Contraintuitivo, ¿no? Contraintuitivo para hoy en día, ¿no? Que es un tema que se posterga muchas veces. Comprometerme con ellos. Si con alguien en la vida me quería comprometer, era con el amor de mi vida y con mis hijos. O sea, yo quería comprometerme con ellos, con mi familia. Y realmente en el resto, yo tuve la posibilidad realmente de vivir la vida de iglesia, y la vida de iglesia se conectaba con todas las realidades sociales. Entonces sentía que desde allí yo canalizaba mis expectativas y mis sueños y mis ideales, que se transformaban cada vez más o me exigían cada vez más que participe de temas más públicos, de la cosa pública, de tomar otro tipo de decisiones. Y comenzaba a veces a quedarme un poco chico, y es así como empecé desde los 22 años a entrar en el mundo de la vida pública. Yo fui asesora jurídica del expresidente Gustavo Noboa cuando tenía 22 años, recién graduada. Un profesor de la época me pidió que lo acompañara a Carondelet y fui a Carondelet, y yo trabajé allí teniendo mi hijo muy pequeño todavía. Y yo empecé a través de mi carrera a ser muy técnica, es decir, técnica en lo público. Yo he sido abogada de derecho público, ¿ya? Y meterme mucho en entender los sistemas públicos, el sistema de manejo de los temas públicos. Empecé por una tarea muy simple, planificación y recibir todos los pedidos de los ministerios y saber canalizarlos, leer mucho, entender la vida del Estado. Salí de allí. Yo fui definiendo mi carrera, quería entender un poco cómo funcionaba el sector privado, me metí a hacer vida en el sector privado, luego fui a trabajar en ejercicio, para entender la justicia, y yo fui haciendo un rompecabezas, fui preparándome para algo más grande. Siempre me preparé. Yo digo que a pesar de que me llegó en la vicepresidencia, me llegó en una coyuntura que yo no esperaba, nunca dejé de prepararme para ese día. Recuerdo que yo tenía un querido sacerdote que me decía: la vida es un eterno entrenamiento de lo que vas a llegar a hacer. Y si no te entrenas hoy día, el día que te llegue no vas a estar entrenado. O sea, porque el día llega, y el día que llegue o estuviste entrenado o no estuviste entrenado. Y luego volví a la vida pública como viceministra de gobierno, años después. Llegué como asesora de un ministro, también por la parte jurídica, y luego terminé siendo viceministra de gobierno, teniendo 26 años, con mi otra hija recién chiquita. Mis hijos, la verdad que pobres, ellos pasaban, esto de tener la madre joven también era complicado, pero mis hijos estaban al lado mío, porque la calidad no es suficiente, es calidad y cantidad. Para mí esto es algo muy claro en la vida, no solo calidad, es calidad y cantidad. He hecho falta, les he hecho falta muchas veces. Falté a un cumpleaños de mi hija, la segunda, y ella siente que fueron 5, insiste que fueron 5, tiene 19 años y ella dice que son 5, pero fue uno, ella lo siente como 5, porque es así. La presencia de los padres siempre, siempre falta. Y realmente luego de eso, me conecté nuevamente a la vida privada y desarrollé mucho expertise en el ámbito de los asuntos regulatorios. Realmente yo volví a la presidencia del presidente Moreno a ayudar por 3 semanas a su secretario privado, y ofrecí acompañarlo 3 semanas para un tema de planificación jurídica y planificación estratégica desde lo regulatorio, más no para quedarme en el gobierno, a pesar de que pues entrar a Carondelet es una cosa maravillosa y para mí la vida pública era mi casa nuevamente. Entré para eso. Pero conforme iban avanzando los tiempos, una de las cosas más importantes y claridades que he tenido, y que hago el ejercicio, fallo muchas veces, pero hay que hacer el ejercicio aunque fallemos todas las veces, es discernir cuál es tu rol en la vida hoy. Cuando hablé con mi esposo, yo acababa de adoptar a mis hijos un año antes, y cuando el secretario del presidente, Juan Sebastián Roldán, me llamó y me dijo: ven a ayudarme 3 semanas, le dije a mi esposo: oye, me han llamado a ayudar 3 semanas, y me dijo: 3 semanas, 3 semanas, porque ya te conozco, 3 semanas, y la verdad que fui 3 semanas y ya se convirtieron en 3 meses, y luego de 3 meses
se comenzó a dar una coyuntura muy compleja en el Ecuador. El presidente Moreno estaba terminando de ganar la consulta popular, estaba separándose del partido anterior. La coyuntura política estaba profundamente complicada. La ex ministra María Paula Romo estaba aceptando el Ministerio de Gobierno y Guayaquil era un gobierno con poco guayaquileño. Bien, Guayaquil tenía un espacio importante que era la dirección de aduanas. Guayaquil tiene el puerto que reúne el 93% de la carga contenerizada del Ecuador, del cual depende gran cantidad del comercio en general en el país. Y realmente venían diciendo que necesitaba que me hiciera cargo de esto. Las aduanas era un sitio con una pésima reputación, muy complejo, complicado, 11 distritos, una cosa compleja. Y yo venía tratando de echar para atrás con esto, no quería aceptarlo, no era mi intención hacerlo. Pero a los 6 meses de estar ayudando, con la lejanía también con mi familia y la invitación por 3 ocasiones del presidente, decidí, nos reunimos con el ministro de Economía, María Paula, el secretario, el presidente, y decidimos aceptar el reto de hacerse cargo de las aduanas con la visión de darle mucha técnica a las aduanas y un acompañamiento internacional para poder hacer una cosa bien hecha, pero una cosa bien hecha. Yo soy de enfocarme en una cosa. Si tienes más de 3 prioridades, ya no son prioridades. Ya ese es un poco de lista de adjetivos, ¿no? Sí. Y la verdad que hicimos un trabajo muy interesante, muy importante. Yo tengo una especialidad en comercio internacional. Hicimos unas cosas muy importantes, la disfruté mucho. Y una de las cosas más lindas es que Dios me dio la oportunidad de estar allí cuando literalmente, yo siempre le digo a mis equipos, tenemos que estar listos cuando alguien nos diga cierren puertas y ventanas y tenemos que resolver cómo entra la carga en este país todo el mundo desde casa. Yo siempre decía eso, pero por decirlo, no se me hubiera ocurrido que esto me iba a ocurrir en el 2020, o sea, no se me hubiera ocurrido. Y un día nos dijeron cierren puertas y ventanas porque llegó el COVID y la medicina y los alimentos tienen que entrar por las aduanas. Realmente solo te puedo decir que fue la etapa más privilegiada de mi vida, saber que en un trabajo tan a veces subestimado, tan como que la gente lo ve medio operativo, medio poco importante. En el jardín de Dios siempre hay los que somos maleza y los que son flores, ¿no? Los que se ven lindos, hermosos y los que hacen el trabajo ese feo que nadie quiere hacer. Yo era ese que hacía el trabajo que nadie quería hacer. Y de pronto por ese que nadie quería hacer, entraba la medicina, entraban las mascarillas, entraban todos los insumos y entraban los alimentos. Y realmente tuve un equipo extraordinario de gente, extraordinario, que se fajó en este país y que sin que nadie se enterara, llegamos a desaduanizar en menos de 5 minutos, porque ese era el objetivo, a trabajar desde las 3 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente, sin horario, sin descanso, para que a nadie le faltara ni medicina ni alimento, sin un solo escándalo de corrupción en las aduanas en el Ecuador durante el tiempo del COVID. Y creo que eso no es, primero, para gloria a Dios, y segundo, para esos equipos maravillosos que se jalaron y que estuvieron allí, a pesar de que no habían vacunas, a pesar de que no teníamos absolutamente ninguna protección, y estábamos allí precisamente para garantizar la vida de la gente. Entonces, realmente, Marco, fue para mí, que yo me había resistido un poco a asumir las aduanas, que sentía que no era el trabajo que estaba buscando ni el tiempo, en un momento difícil porque acababa de adoptar, era el momento donde tuve que estar, en el sitio que tuve que estar y que pude servir a mi país de la forma más sentida que pude, sabiendo que cada vez que me decía el ministro de Salud, mi gente y mis médicos no tienen mascarilla el día sábado, la directora de aduanas y su equipo no dejaba de buscar dónde estaban en los contenedores las mascarillas para que la gente no deje de tenerlas. Entonces, porque eso fue maravilloso y ese trabajo, una de las cosas más lindas es que el presidente Moreno me conoció trabajando. Yo al presidente Moreno no lo conocía antes y ahí quiero llegar a tu pregunta para que tú sigas y es, ¿cómo llegué a la vicepresidencia? Porque me miraron en el trabajo, o sea, porque me invitaron a ser parte de una terna en un momento crítico
pero lo único que yo tuve para mostrar fue mi trabajo. Yo no tuve para mostrar una vida militante, yo no tuve para mostrar un partido detrás mío, una fuerza política. No, yo tuve mi trabajo, el trabajo mío y de mis equipos y el trabajo de mi familia, los sacrificios de la familia. Y yo siempre le digo a mis hijos y siempre le digo a la gente, por sus frutos los van a conocer. La gente te conoce por lo que ve que haces. Y así te valoran, y así te valoran. Ujú. Un lindo camino. Bueno, se me ocurren 50 cosas. Vamos a ir desarmando de a poquito. A ver qué. Lo primero es como haciendo un enganche ahí en esa cronología. ¿Qué cambió el día que te eligieron vicepresidenta? ¿Qué cambió? Por eso, ¿cómo te impactó? Sobre todo el tema de la fama, que es un tema que trabajamos mucho acá en este podcast, que a mí personalmente también fue algo como que fue, por más que venía muchos años de política y de gestión, hay un momento que pasas a ser muy conocido y eso cambia. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo cambió ese día que te votaron en el Congreso y pasaste a ser vicepresidenta? Bueno, yo era la tercera de la terna. Por algún motivo, cuando yo acepté al presidente su invitación tan generosa, yo era la tercera de la terna y mediaban 7 días entre que la terna iba a ser publicada y la terna iba a ser votada. Yo no había anunciado, una de las cosas importantes es que cuando el presidente me invitó a ser parte de la terna, yo le pedí el tiempo para hablarlo con mi esposo. Yo ya realmente estaba por retirarme del gobierno, y mi esposo me dijo que le parecía un bonito reconocimiento a mi tiempo de trabajo, salir dentro de la terna. Y que en todo caso, pues luego de eso era una buena oportunidad para retirarme, o sea, que era una buena oportunidad para salir en buenas condiciones. Me dolía salir, pero sentía, yo había pasado una operación delicada en medio COVID y tal, encima estaba en una operación delicada en ese momento, estaba a días de haberme operado ya. Entonces, acepté estar en la terna. Y esto lo sabía básicamente mi esposo y mi hija, mi segunda hija, porque los dos últimos chicos tienen o sea, no tienen total entendimiento de las cosas. Entonces ellos estaban un poco más aislados de esto. Yo me estaba recuperando, todavía estábamos en COVID, entonces yo me estaba recuperando en mi casa de la playa. Trabajaba desde allá. Y esa noche, cuando el presidente firma la terna, yo le pido a mi familia ampliada, entiéndase padres, hermanos y tíos cercanos, que se conecten a un Zoom para darles una noticia. Y para armar lo que yo le llamé el círculo ampliado, y ponernos reglas, normas exactas de lo que iba a ocurrir en los próximos 7 días, advirtiendo que dentro de los próximos 7 días, pues, qué es lo que íbamos a hacer. Nadie contestaba llamadas, nadie atendía prensa, esto es lo que iba a hacer, esto es lo que iba a pasar, y que luego se votaba en 7 días y que no se movía absolutamente nada si no era totalmente coordinado conmigo, y que nadie tenía que dar ninguna opinión, que por favor nos cuidemos, pues el mundo pues no es color de rosas, había mucha maldad, y que lo que se dijera de mí, que no se preocuparan, que tranquilos, que nadie salga a En, defenderme, que nadie en- salga a defenderme. sí, en ese momento creía que era probable que salgas, haciendo la tercera en la terna, creías que era poco probable. Yo no, pero después de esa llamada llamé a mi director espiritual y le dije al padre Francisco, mañana la terna va a salir, estoy tercera en la terna, y me dijo, ¿ya tienes plan? Dije, ¿plan de qué? Plan de vicepresidencia. Le digo, estoy en la terna, pero estoy tercera, ya tienes tu plan, mañana tienes que tener listo tu plan. Estás en una coyuntura, no hay vicepresidente, en 7 días tú vas a ser la vicepresidenta. Creo que esas palabras fueron las más, yo tenía clarísimo hacia dónde tendría, después de la salida del ex vicepresidente, hacia dónde debería ir el rol, pero no tenía un plan totalmente estructurado. Yo acababa de aceptar la terna esa mañana. Era una coyuntura. Y me dediqué a tener hecha la tarea. La tarea tenía que estar lista. Y debo confesar que mi teléfono en los siguientes 7 días estuvo prácticamente apagado, porque yo dejé todo en manos de mi director de comunicación, me aislé por completo, no acepté ninguna entrevista, tuve una participación
obligatoria a la Asamblea Nacional por un tema de la Dirección de Aduanas. Continué en mi cargo, no hice encargo, yo seguía siendo la directora de aduanas del país. Y el día que iba a haber la votación, la noche anterior, había mucho ruido de que habían votos hacia mí. Para mí era una sorpresa. Para mí era una sorpresa. Y esa noche, pues, hice mi oración, la oración más bonita que los cristianos podrían tener frente a una situación como esa, que es la oración del huerto, y es: Señor, si tú quieres apartar esto de mí, apártalo, porque es un desafío inmenso. Tú sabes que mis planes personales era retirarme, pero si tú consideras que yo aquí puedo servir un tiempo más y esa es tu voluntad, pues yo estoy dispuesta. Y pues nada, su voluntad ya sabes cuál fue. Su voluntad fue otra. Yo estaba en Guayaquil, vi pasado la primera votación, la primera candidata no alcanzó los votos, pasó la segunda votación, el segundo candidato no aceptó los votos y cuando llegó mi nombre y alcancé los votos, no habían pasado 3 minutos y yo tenía mi casa rodeada de militares. Y empezó un cambio inmediato y la prensa pues reventó los teléfonos y no había contención alguna y el presidente y el ex vicepresidente y las aduanas y el mundo entero. Y los hijos y la casa militar y todo. Entonces, fue una noche y luego ya en 2 días tienes que ir, discurso, yo estaba recién operada, tenía todavía puntos. Entonces, en ese momento de las cosas más maravillosas, importantes, a más de la oración, siempre fue la compañía de mi esposo, la serenidad de él. Polo es un hombre muy sereno, muy distinto a mí, se encarga de cosas bastante más divertidas. Eh, él es un hombre pragmático, deportista, más abstracto, hombre muy sereno, muy tranquilo y tiene una capacidad para ver las situaciones de la vida con unos ojos bastante simples. Yo suelo ser más compleja y él lo ve todo bastante más simple, sereno, pone como bien el punto de las situaciones, sabe definirlas muy bien. Y su serenidad para mí fue fundamental y su compañía en todo el tiempo de la vicepresidencia y su capacidad para ocupar un rol que me permitió la paz suficiente para poder ejercer la vicepresidencia. Bueno, Es allí como cambia la vida, ¿no? Ahí es como cambia la vida, pero como cambia la vida teniendo 2 grandes anclas a tierra. A un esposo extraordinario, y no porque él vaya a escuchar el podcast, sino porque se lo digo todos los días en mi vida. Aún cuando me pueda disgustar en algunas ocasiones con él, le digo que es extraordinario, hasta para disgustarme con él. A mi director espiritual, la dirección espiritual no la abandoné un solo día en mi vida, y la oración permanente. Tenía círculos de seguridad, un círculo de unos amigos muy queridos. ¿cómo Que era eran eso? ¿Cómo funcionaba eso? Básicamente tenía un círculo ampliado de familia. Todos los domingos nos juntábamos por Zoom, estábamos en COVID, básicamente para hacer puntos de control. Esta semana, esta es mi agenda. Yo definía las agendas los días sábados por la mañana. Yo no tuve sábado, domingo, tenía exactamente menos de un año. Tenía las semanas que duran un embarazo. No había tiempo que perder. Yo, como le decía a los equipos de trabajo, no, en la vida nada es desperdicio, menos cuando se está viviendo una pandemia. Había que adquirir las vacunas en el Ecuador. Imagínate lo que era desperdiciar un minuto de tu tiempo como vicepresidente de la República. Era imposible. En medio de elecciones, imagínate lo caótico, con una crisis económica donde cada mes no sabíamos si terminábamos el mes. O sea, llegamos a tener petróleo por debajo de 0. O sea, ya no podía ser peor, ¿no? Sin vacunas, con los hospitales saturados, con el comercio paralizado. La situación era simplemente caótica. Y en tiempos de crisis, la sabiduría y la calma son el oro. Y había que mantenerse militante todo el tiempo. El que se cansaba perdía. Y en esa línea yo definía las agendas. Mi primer círculo de seguridad era mi familia. Si mi familia ampliada estaba
consciente de las cosas que iban a pasar, de las agendas que se iban a seguir, de las amenazas que iban a ocurrir, de los ministros que se iban a rebelar. Si les daba visibilidad, yo tenía menos problemas. ¿Bien? Porque gran parte de lo que se olvidan los políticos, o nos olvidamos los políticos, es que somos seres humanos. Y somos primero seres humanos. Lo segundo es que cuando ves a tu familia te das cuenta de quién eres. Soy la segunda hija de una familia de auténtica clase media que vino desde abajo, que si no hubiera sido por su beca no hubiera estudiado. Y que nada de lo que pasa y lo que te dicen, porque el poder jala amigos, tienes que saber que al día siguiente que te bajes de ese avión y que entregues el poder, pocas llamadas van a regresar. Ajá. Y eso te lo recuerda siempre el calor del hogar, el mantel de cuadros de tu mamá, el llegar a tu casa y ver a tu esposo y a tus hijos. Eso te lo recuerda la familia, ¿ya? El Ajá. núcleo más íntimo que es la familia. Luego, mi segundo círculo y un círculo de seguridad importante ha sido mis amigos de la vida, que eran muy pocos, son muy pocos, que nos reuníamos prácticamente pasando un día, con quienes definíamos la agenda, y básicamente habíamos definido el objetivo que queríamos lograr. Yo era una mujer católica, de familia, ejecutiva, ética. Servía al país. Y que con eso me quería ir en mi mochila. Que yo con eso me iba a ir, sirviendo al país, siendo la misma señora católica, de familia, con 4 hijos, ejecutiva y ética. Que nada más allá se podía pretender en 10 meses. Porque gran parte de lo que todo el mundo te dice, y los primeros editoriales eran, ven a salvar el mundo, ven a transformar la justicia, ven a... Prioridades, señores, la gente se está muriendo. Ajá. La gente se está muriendo. Aquí hay que venir a trabajar, aquí hay que venir a liderar las cosas más básicas, aquí hay que hacer que funcionen los hospitales. O sea, hoy Ajá. no es tiempo para llevarte una medalla o procurar los miles de seguidores en las redes y adicionalmente hacerte la plataforma política. No, no es tiempo. Y si es tiempo para alguien, bien por él, pero para mí no. ¿Bien? Es clarísimo. Entonces, básicamente eso. Y ese era mi círculo de seguridad comunicacional y de Ajá. seguridad estratégica. Y finalmente, la dirección espiritual, que esa sí fue permanente todo el tiempo. Y ese fue mi ancla, por lo menos a mí me dio resultados y aún así bajar la montaña fue difícil. Me imagino, ahora volvemos a eso. Varios temas. Bajar la montaña fue difícil, eso no era otro. Familia, un toque porque creo que hay 2, 3 cosas que has repetido muchas veces y que se nota que tiene un rol central. Pero me interesa mucho, mencionaste 2 temas súper importantes en tu vida, ¿no? Uno fue Polito y el otro los 2 hijos que adoptaste. ¿Querés contar un poquito cómo fue esa historia, digamos, y cómo la atravesaste? Debo confesar que el día que conocí a Polo, a mi esposo, mi esposo se llama Leopoldo. Quiero decirte que el día que me dijo su nombre casi me muero porque no sabía cómo contarle a mis amigas que se llamaba Leopoldo, porque Leopoldo no es un nombre común acá. Entonces todo el mundo lo veía como el nombre de un señor grande. Entonces yo no sabía cómo decirle a mis amigas que me había enamorado de un señor que se llamaba Leopoldo. Entonces yo decía, Dios mío, no puede ser, se llama Leopoldo, pero una cosa de locos. Y hoy es el nombre que más amo porque así se llama mi hijo encima, o sea, mi hijo Polito, mi hijo mayor. Y cuando lo conocí, de nuestras primeras conversaciones, él me dijo, oye, ¿qué piensas? ¿Cuántos hijos quisieras tener en tu vida? Le dije, yo, 10, 12, los que vengan. O sea, y me dijo, ¿sabes que yo también? Y fue de las cosas más importantes en nuestra vida. Nosotros hemos estado abiertos a la vida siempre, siempre. O sea, soñábamos con 10 hijos, o sea, sin embargo, nos casamos, yo salí embarazada muy pronto de Polito, mi hijo mayor, que este año cumpliría 23, y fui mamá a los 21 años, 22, y Polito desde que nació fue un niño muy especial, muy alegre, el primer hijo, primer nieto, primer bisnieto, tataranieto, o sea, una cosa de locos, volcó a la familia, renovó la generación, ocurrido, muy santo encima, o sea, cero discusión, de un entusiasmo generoso, todos los amigos, siempre yo tenía todas las deudas con todo el mundo porque él invitaba a todo el mundo, a todo, le debía al panadero, le debía a todo el mundo, él era así. Polito, un niño muy especial.
nosotros seguíamos buscando hijos y no venía el segundo bebé, no venía el segundo bebé. Después de 3 años y medio salí embarazada de Elisa. Y comenzamos un poco a inquietarnos esto de que se estaba demorando la venida de los bebés, porque nosotros teníamos planeado 12 y ya pues Elisa se había tomado su tiempo. Nació Elisa, una niña súper especial, maravillosa, de una personalidad un poco más, callada, un poco más reservada, no como el hermano, que era 1000 personas a su alrededor, no, Elisa más selectiva, muy especial, muy estratégica, de la personalidad más del papá y Polito más personalidad de la mamá. Cuando Polo cumplió 8 años, de las cosas más difíciles de la vida, Polo ya tenía 8, Elisa tenía 4, no llegaba el siguiente bebé. Nosotros habíamos empezado un poco a querer entender por qué no llegaban los bebés. Yo ya tenía en ese momento 29 años, casi 30. 29, sí. Un día de la vida, Polo, llamé en la tarde, yo estaba trabajando, y la persona que trabaja en la casa me dijo, Polito está dormido. Y la verdad que uno es mamá, y las mamás que nos vayan a escuchar en este podcast me van a entender perfectamente. Uno sabe qué pasa, o sea, uno sabe cuando las cosas no andan bien. Y era rarísimo que mi hijo se durmiera. Mi hijo era el chico, era deportista, seleccionado de básquetbol, era el niño más ocupado del mundo, ese era el apodo que le tenían, porque él entrenaba, gran jugador de básquet seleccionado, abrió la categoría en su colegio. Y a partir de eso empecé un poco a seguirlo y le hice unos exámenes de sangre y llegó esas llamadas que uno no quiere que lleguen. Mi papá siempre fue visitador a médico relacionado con la medicina y le pasé los exámenes a mi papá y mi papá me llama muy preocupado y me dice, hija, tienes que llevar urgente al bebé al médico, estos exámenes están muy mal, tienes que llevarlo urgente. Entonces salí de mi oficina un poco todavía tranquila, no sentía esta preocupación. Sin embargo, cuando vi salir de casa a Polo con Polito, y ya comencé a sentir un poquito de angustia, mi mamá me estaba esperando en el médico, le pedí que me acompañe por si el bebé tuviera que salir de la conversación, y quizás atravesé, no quizás, bueno, sí, uno, porque no fue el peor, uno de los días más difíciles de mi vida. El médico que lo vio nacer, lo ocultó, me pidió que el bebé saliera, de 8 años y medio. Se fue afuera con su abuela y las siguientes 3 palabras fueron, Polito tiene leucemia. Y el mundo se vino abajo. Y a partir de ese día, pues era una Semana Santa como esta. Mira tú, era exactamente una Semana Santa como esta. En ese momento recuerdo que empecé a rezar, Polo y yo nos cogimos de las manos, muy jóvenes. Empecé a rezar y decía, no, es imposible, esto es imposible. Y nos dijo, él tiene que quedarse internado. Y desde ese día, nunca más la cruz pasó. Nunca más. Polito empezó un camino de hospital, que empezó ese día, explicar que se quedó internado. El diagnóstico luego ya del cáncer fue peor de lo que nos imaginábamos. Era un cáncer no muy común, era una leucemia de las menos comunes, sobre la cual menos estudios se han hecho. Luego, en su tratamiento en el Ecuador, no funcionó el tratamiento, y adicionalmente nosotros habíamos unos meses antes dejado el seguro internacional. Estábamos con un seguro local que lo agotamos en menos de 3 semanas y nos quedamos sin seguro. Gran parte de mi compromiso y de mi trabajo permanente a partir de eso con mi gente, como yo les digo, es precisamente que a veces para el que menos tiene, para el más pobre, para el extremo pobre, hay algún tipo de soporte del Estado. El rico tiene la posibilidad de salir, pero hay una clase que se queda en el medio, esta gran clase media que está como siempre sola, ¿no?
que no la ayuda, que no, nunca entiende cómo resolver las cosas, porque no hay ni las bonificaciones de un lado, ni cómo irse del otro lado, y se queda como atorada en la mitad. Ah, Y efectivamente nos quedamos atorados en la mitad, entre el dolor y entre no saber qué hacer con el chico. Y luego nos plantearon que efectivamente él necesitaba un trasplante de urgencia y que si teníamos una sola hija adicional iba a ser muy difícil que sea compatible con él, que si teníamos pues 3 hijos más, era lo más probable que uno de ellos podría ser compatible y que debían hacerle un examen a ella para ver si era compatible. Como Dios es grande y misericordioso, Elisa fue 100% compatible con su hermano, pero ese trasplante se lo podían hacer o en España o en Estados Unidos. En Estados Unidos no le dieron el acceso y en España en una fundación, pero esa fundación solo aceptaban a personas que no tuvieran ningún tipo de recursos. Entonces, cuando esto ocurrió, Marcos, yo llamé al presidente de esa fundación y le dije, usted me tiene que ayudar, usted me tiene que ayudar. Yo voy a ponerme, usted no sabe, solamente le quiero decir algo, le dije. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que mi hijo se pueda ir a trasplantar. Y me dijo, mira, ¿cómo te voy a traer yo a ti si vas a estar en una fundación donde tienes que venir a limpiar, a cocinar para otras personas, donde las personas que van a estar contigo son personas que se dedican a la tarea doméstica? Yo no te puedo traer acá, no te voy a traer acá. Bueno, yo voy a ir allá. Yo no sabía cocinar, Marcos. Yo no sabía, me había pasado la vida comiéndome libros. Yo le decía, no importa lo que yo tenga que hacer, yo voy a ir allá, yo voy a ir allá. Me escuchó tanto este hombre, cuánto no le habré dicho y cuánta gente no lo habré llamado, porque eso sí, mi hijo sí construyó en la vida algo, fueron amigos. Y la vida me llenó, yo me sorprendía de la cantidad de gente que yo ni sabía que me quería. O mm, sea, yo realmente ni sabía la cantidad de gente que me quería. O sea, yo me sorprendía de la cantidad de gente que hablaba por mí. Cuando fui a avisar a mi hijo, la cónsul de España me dijo, usted es la mamá de Polito. Por Dios, ¿cuánta gente me ha llamado por usted y por su hijo? O sea, ya no sé qué hacer con todas estas llamadas. Lo voy a avisar ahora porque si no lo aviso, creo que no puedo caminar por Guayaquil. Y de las cosas más maravillosas de la vida fueron esas. Logramos irnos a través de una fundación a España. España, Murcia nos recibió con los brazos abiertos, el Hospital Virgen de la Ritzaca. No, si yo te pudiera decir, Marco, podríamos estar 3 horas conversándote lo que fue para nosotros vivir fuera un año. La empresa donde yo trabajaba me dio licencia. O sea, la cantidad de gente, la cantidad de amor, la cantidad de puertas, simplemente solo decir que Dios nos desbordó de todos esos alivios que nos permitieron continuar esta cruz. Pudimos llegar al trasplante. María Elisa, una niña valiente de 4 años y medio, sometida a medicinas, a médicos, mis 2 hijos en un hospital, tratando de salvarle la vida al uno, exponiendo igual la situación de ella, con una situación de decisiones muy difíciles en el medio. Y quiero decirte que Elisa le permitió a Polito vivir el último año de vida porque él pudo vivir un año más, su año más feliz, como él decía, hasta que la enfermedad ya no se lo permitió. Y él se fue un 8 de octubre. Él dejó eligiendo la nueva casa, literalmente a un día antes de cambiarnos de casa. Él nos dejó eligiendo todo, nos dejó eligiendo la nueva casa sin saber que él ya no iba a estar. O por lo menos él lo sabía, pero yo no. mm, Y él se fue en el amor de su familia. Yo lo cuidé, yo fui su enfermera con su papá. Y él no quería volver ya a un hospital. Yo aprendí todo lo que tenía que saber para hacer todo lo que tenía que hacer para que él estuviera con nosotros. Se fue niño, santo, puro, purificado. Y pues nos dejó una cruz inmensa. Pero después de casi 13 años, ha sido el motor que nos empujó a estar siempre a la altura de lo que todos los que nos necesiten van a encontrar a esta familia que nosotros decimos que nuestro principal título es ser la familia de Polito. mm, Tanto que en todos mis discursos de vicepresidenta, en todos, no hubo uno que no hubiera una frase de mi hijo para el país. No hubo mm, uno que no estuviera un mensaje de mi hijo, porque mi hijo fue un niño sabio y profundo. Y cuando decidí retirarme, porque en su momento le dije a él, quiero retirarme de la vida profesional, me dijo, mamá, en medio de su enfermedad, tú estás equivocada. ¿Qué sería la familia? ¿Qué sería de mi papá, de mi hermana? ¿Qué sería de la familia? ¿Qué sería de este país sin ti? Y ese fue el apoyo más importante que yo sentí durante todo el tiempo que estuve
en dificultades, sobrellevando las cosas difíciles del gobierno, de gobernar, como las cosas difíciles de la mentira, de las persecuciones inútiles, de las tonterías de la vida, de las suciedades, como me decía el Papa, que también comparte el poder, de esto que te quieren echar suciedad. Recordaba las palabras de mi hijo, no te dejes compartir suciedad. Recuerda que tú eres la mamá de Polito, me dice. Y esas Sentís eran que, las cosas que me van a seguir. Ujú. Sentí que la historia hubiese sido distinta en ese sentido en tu carrera, o sea, que cambió tu forma de ver la realidad. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Mi vida era más cómoda, mi vida era más mía. Pero en el momento en que tú te das cuenta que la enfermedad, porque una cosa, Marcos, es ver enfermar a un padre, a una madre, enfermar a un adulto, pero cuando tú ves el dolor en un niño, eso no, eso no. No. Mira, justo esas cosas también difíciles de explicar, ¿no? Porque nosotros invitamos un poco al azar, digamos, gente que vamos conectando, conociendo, entendiendo. Y esta temporada, este es el tercer episodio de una persona cuya hija o hijo tuvo cáncer infantil. Un Camilo Villegas, de golfista colombiano, Nico Burdizo, futbolista argentino, y ahora ti. Es decir, bueno, hay un mensaje ahí, evidentemente, que es muy potente, ¿no? sí, Y que adicionalmente, ¿sabes qué, Marcos? La importancia, porque de las cosas que cuando el niño lo despojan porque el niño, pues, el niño tiene su futuro idealizado. Cuando el niño lo despojan de lo más básico, yo siempre digo que el más pobre de los pobres es los niños que carecen de familia, que es tu espacio de seguridad básico, o el niño que carece de salud, porque es un niño que tiene toda su esperanza de vida completa. Eh, pero cuando carece de salud, no debería tener que carecer de salud y de familia. Y por eso es tan importante cuando yo escucho estos testimonios como los que tú planteas, yo debo compartirte que siento cierto alivio de saber que al menos tuvieron a su familia al lado. Y cuando yo transmito que yo estaba al lado de mi hijo, que mi esposo estaba al lado de mi hijo, que la familia estaba al lado de él, los que sufríamos éramos nosotros, su sufrimiento, él sufría lo suyo, pero qué importante que era poder tener la calma, la fortaleza para poder acompañarlos, para poder estar al lado de ellos. Y por eso hoy el trabajo por las familias, familias que en ocasiones se farrean la vida, Marcos, se farrean la vida. Yo siempre le decía a mi esposo cuando éramos muy jóvenes y teníamos las primeras crisis económicas, ¿no? Familia naciente, trabajando, al uno le alcanza, al otro no le alcanza y todo sumando. Yo le decía, mientras contemos a todos los que estamos aquí en la casa y no nos falte ni un hijo, todo va a estar bien, yo le decía. No nos falta ninguno, todo va a estar bien. Y un día llegamos a la casa y la familia, porque al final la familia ampliada siente tu dolor, te acompaña, tus amigos, pero los que llegan a la casa y a los que le falta el hijo en el cuarto es a los que están allá adentro. Y qué importante que es que cada familia comprenda la necesidad de construir eso, construir muros familiares, construir herencia, tradición, invertir ese proyecto, le inviertes mucho al proyecto profesional. Cuando ya eres CEO de la empresa más grande del mundo, cuando ya eres presidente de la República, cuando ya eres vicepresidente de la República, ya no hay nada más que ser. Pero cuando eres familia está todo por construir siempre. Totalmente. Y además totalmente, y además creo que ahí está el valor también para esas personas que por ahí están atravesando hoy esa situación, porque muchos de lo que por ahí pueden escuchar pueden estar atravesando, de saber que esas personas que por ahí están en altos cargos de poder o exitosos, deportistas, exitosos, viven lo mismo, digamos. Al final del día, en esa situación, es una situación que te conecta con tu humanidad, digamos, ¿no? Y ese lugar igualitario que tenemos. ¿Y dónde aparece la decisión de adopción después en ese proceso? Realmente eso era una vocación mía personal desde muy pequeña. Cuando yo me casé, le dije a Apolo que esa era una vocación mía y que si él la compartía, pues en algún momento de la vida
podríamos tomar la decisión, pero que si él no la compartía, para mí primero estaba el matrimonio, que estaba clarísimo. O sea, yo siempre le dije a mis hijos, primero Polo y después todos ustedes, por si acaso. O sea, yo les decía, amo a todos, pero primero está Polo y luego todos ustedes, porque nada me sirve si él no está primero. O sea, ustedes aman a su padre, ustedes aman a su madre y los quieren juntos. Entonces, primero está él. A veces se me resentían, los hijos se me resentían, ¿no? Luego, ya cuando ahora fueron adultos, especialmente Lisa, lo reconoce y lo agradece. Y cuando ya no vinieron más hijos, luego ya de que Polito se fue. Pues, perdón, te interrumpo un toque en eso, pero justo porque me toca de cerca el tema. Nosotros tenemos 2 hijos, pero el segundo hijo tardó mucho en llegar, también tardó 3 años y medio, aquí. Lucas fue el primero. Y, y bueno, eso nos conectó con todo el tema de la dificultad de tener hijos. Mi esposa, que es escritora, Luciana, escribió un libro que se llama El deseo más grande del mundo, que cuenta historias de mujeres que tienen dificultades para tener hijos, digamos, ¿no? Y todo tipo de historias. Bueno, hizo un documental también en Anchillo sobre el tema, se ha especializado mucho en el tema. Y como sé que es un tema que muchas veces cuesta hablarlo y es un tema que se habla poco, por ahí preguntarte, te lo pregunto porque estoy muy empapado, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue registrar que... Porque es un deseo extraordinario. O sea, para mí ser madre siempre fue realmente, y para mi esposo ser padre, era una vocación tan grande, un desbordamiento. Y tú que lo has vivido y lo has sentido tan de cerca y lo sigues viviendo y lo sigues compartiendo, y qué maravilla la de tu esposo, lo que me cuentas de tu esposa. Para nosotros nos quedaba como corto esta necesidad de crecernos como familia. O sea, nos quedaba como corto. Y de pronto, pues, acudimos ya a pruebas médicas, todo, y un día llegamos al médico, nos hicimos unas pruebas. Llegamos al médico y nos dijo, bueno, señores, ¿cómo están? Se sentó muy frío, la verdad, el médico, no voy a decir su nombre, se sentó muy frío, y dijo, bueno, la verdad que ustedes no pueden tener hijos. Y luego nos quedamos, ¿cómo? Si ustedes no pueden tener hijos. Entonces ya teníamos 2. Entonces, la verdad que no habíamos nunca tenido una entrevista con él. O sea, habíamos hecho pruebas nada más. Entonces, dice, pero no se preocupen porque aquí tenemos todas estas recetas y tal. Entonces, yo le dije, espera, un ratito, disculpe, pausa. Nosotros ya somos padres. No es imposible, ustedes no pudieron nunca tener hijos. Entonces yo ya sí me puse así como que, no, nosotros tenemos 2 hijos. ¿En serio? Entonces le dijimos, sí, nosotros tenemos 2 hijos. Y como me vio un poco los ojos llorosos, porque la verdad que cuando me da esa noticia de esa manera tan cruda, me dijo, pero no se preocupe, que usted puede pues tener todas esas técnicas. Y yo le dije, mire, y aquí voy a ser muy respetuosa de todos, pero yo por mi fe pues tengo una convicción distinta. Le dije, mire, yo lloro casi todos los días de mi vida, pero por el hijo que tengo y que hoy no está conmigo presencialmente, porque soy una persona imperfecta. Él ya no me necesita, pero yo sí lo necesito a él. Todo el tiempo me hace falta. Él ya está cubierto por el amor perfecto, pero yo todavía no. Y sin embargo, pues si eso es lo que hay, eso es lo que hay. No, aquí no hay discusión. O sea, esto es lo que hubo. O sea, no hay discusión. Y así como vinieron estos 2 de milagro, tal como usted lo plantea, pues vendrán los que tengan que venir de milagro. Y mi esposo dijo, sí, pues si estos 2 vinieron de milagro, ya vendrán los que tengan que venir. Entonces salimos de allí con esa sensación de vacío, de enigma, de no entender mucho el plan de Dios, porque pues cuando tú conoces muy bien, Marcos, que estar abierto a la vida al día de hoy no necesariamente es fácil en un mundo complejo. Y no lo entendía, la verdad, que como yo siempre digo que yo le digo al Señor, de verdad que a veces siento en los momentos en los que he discutido con mi Dios, le digo, voy a seguir luchando por esta santidad solo porque tengo que llegar a ser santa para preguntarte tantas cosas, porque necesito irte a preguntar todo lo que tengo que preguntarte, ¿no? Entonces, en este camino, en esta lucha por llegar a verte, voy a seguir, pero es que a veces me pego unas peleas importantes. Entonces, salí de allí y salimos, dejamos pasar el tema, y le dije un día, Polo, ¿y no te animas por la adopción? Me dijo, mira,
¿qué crees? Y le dije, mira, es que no, encima yo siempre, como te decía Marcos, soy un poco compleja, ¿no? Yo le decía, mira, lo que pasa es que hay padres que no han tenido nunca hijos. Mal podríamos en el Ecuador, para que tengas una idea, hay 2.200 chicos en casas de adopción. Primero iba a ser ecuatoriano. Por decisión personal, yo, Ecuador primero, Ecuador segundo, Ecuador tercero. Segundo, yo le decía, de los 2.200 chicos, aproximadamente el 70% supera los 10 años. Muy pocos son pequeños y hay familias que están en listas de espera porque no tienen niños pequeños, porque un proceso de adopción en el Ecuador toma casi 4 años. Entonces, cuando ya te lo van a dar para adopción, ya tiene 4 años, el más chiquito. O sea, si es que empiezas el día 0 meses, ya tiene 4 años. Entonces, una de las cosas que yo le decía a mi esposo es, debemos adoptar chicos más grandes, ¿ya? Y luego, no debiera ser mayor que mi hija Elisa, porque mi hija Elisa tiene derecho a continuar con su lugar dentro de la familia. Si su hermano mayor no está aquí y ella es la que seguía, no corresponde ponerle uno encima. O sea, ella ha tenido suficientes luchas en la vida como para encima cambiarle su lugar familiar. Yo he escuchado varios podcasts tuyos y me encanta cuando tú preguntas qué lugar tienes en la familia, porque una de las cosas más lindas que tiene el ser humano es su pertenencia hasta a su lugar dentro de la familia, hasta el orden, el que sigue dentro de su familia. Fue así como iniciamos un proceso que se demoró 4 años y medio. Y que lo seguíamos, y lo seguíamos, y lo seguíamos. Esto era un caos de tiempo, desde que nos preparaban para ser padres, pasando por las pruebas financieras, pruebas psicológicas, una psicóloga que dijo que yo no andaba bien porque yo le decía que tenía 2 hijos y que realmente tenía uno porque el otro ya se había ido. Te puedes imaginar mi discusión con esta señora del ministerio que me decía que yo solo tenía una hija, pues una cosa terrible, y así pasé un proceso doloroso, por decirlo menos. Y finalmente llegó un día en el que, estando en el trabajo, nos llamaron. Mi esposo estaba un poco más dejando llevar el proceso. Estábamos en oración, dejando llevar el proceso. Y llegó un día y el ministerio nos dijo, el comité de asignación ya les quiere asignar una carpeta. Entonces recuerdo que yo salí de mi oficina, me puse una camisa celeste, Polo se puso una camisa rosada y nos fuimos corriendo al ministerio. Ya María Elisa tenía 12 años, Polo ese año cumpliría 16. Llegamos los dos y yo veo a 20 personas, no eran menos de 20, Marcos. Unos expedientes que ni yo, resumiendo toda mi vida, hubiera vivido lo que se vivió en 2 expedientes. Yo dije, esto es más de uno, porque no puede ser una sola persona que haya vivido todo esto que se han escrito los expedientes. Encima tengo cabeza de abogada de eso que no me puedo quitar, ¿no? Y dicen, bueno, la verdad que estos son medios hermanos. Son un par de medios hermanos, van a tener 11 años, ya están separados, él está aprendiendo oficios para autonomía, ella está en otro orfanato. Desde que tienen 2 años están en orfanatos, ellos han sido abandonados por sus padres en lugares distintos, luego fueron adoptados y devueltos, o sea, tenían doble abandono, era un caos, todo un caos. Y ustedes tienen 5 días para decidir si lo asumen o no lo asumen. Y para nosotros quedó claro en que no había tal cosa como decidir ni leer expediente. Nosotros dijimos dónde tenemos que firmar y firmamos. Y vamos a firmar. O sea, nosotros, esto no está decidido por nosotros, esto está rezado. Lo que sí vamos a pedir es que lo vuelvan a traer. Él estaba en un orfanato solo de varones, donde estaban los chicos entre 10 y 17 años todos juntos. Entonces dijimos, por favor, vuelvan a regresarlo al de los bebés, por decirlo así, que era donde estaba ella, al de los más chicos. Yo les entregué 2 escapularios que tenía de la Virgen del Carmen. Les dije, por favor, se los amarran en la mano a cada uno. Y teníamos un proceso que seguir porque ellos tenían que conocer nuestras fotos y tal durante un mes antes de que nosotros vayamos a hacer el primer acercamiento. Entonces, a la semana de eso, nos fuimos con mi hija Elisa durante 20 días a California, los 3 a vivir nuestro último espacio de intimidad familiar, de sangre, para ver si nos preparábamos para este proceso. Y luego de eso regresamos y el proceso de adopción con ellos, o sea, de adaptación familiar, de in and out, iba a durar supuestamente un mes, pero los chicos del orfanato lo amenazaron al varón de golpearlo y lo golpearon efectivamente porque les parecía imposible que estos
que habían sido abandonados por una familia evangélica, porque era una vergüenza para la iglesia evangélica, porque eran terribles de comportamiento supuestamente, y lo habían sido devueltos, y que supuestamente eran la lacra del orfanato, vayan a ser adoptados. Nos los tuvimos que llevar el mismo día que los conocimos, por si acaso. Y nos los trajimos para la casa el mismo día que los conocimos. Y yo solo te puedo decir para todos esos padres adoptivos que están viviendo los primeros momentos de la adopción, y es que este camino es un camino de mucha paciencia, de mucha calma, pero sobre todas las cosas, de entender que ellos siempre son niños y que somos nosotros los adultos los que tenemos que tener a cargo la situación. Y te digo esto porque a mí me costó más que a mi esposo. Si no hubiera sido por Polo, yo no lo hubiera logrado. Yo caí en una profunda como depresión y angustia. Les tenía mucho miedo porque no los conocía. Yo había sido madre biológica. Yo sabía desde 9 meses antes de que mis hijos nacieran hasta lo que sentían, el hipo que tenían, lo que les iba a doler, lo que no les iba a molestar, el carácter. Y yo acá no sabía las reacciones que iban a tener, Estás a cómo debía ciegas, tratarlos. estás a ciegas. Me sentía a ciegas. Sentía que sus reacciones no eran acorde a mis actuaciones y me sentía totalmente a ciegas. En cambio, Polo era como que si él hubiera estado entrenado para esto. Polo disponía y era una tremenda autoridad, era un tremendo padre, y yo era una terrible muestra de mamá adoptiva, o sea, un fracaso de mamá adoptiva los primeros 3 meses. Y lo único que te puedo decir es que llegó un día en el que Polo me dijo: el día que les pierdas el miedo, vas a lograrlo. El día que entiendas que tú eres la madre, vas a lograrlo. Y así fue. El día que yo asumí mi rol, empecé a lograrlo y empecé a comprender que esto era un proceso y que las familias se construyen de formas diferentes, que esto era lo que yo había añorado en mi vida vocacional, que era más difícil de lo que hubiera imaginado. Ya tienen con nosotros 8 años. Ha sido muy complicado porque ellos venían muy grandes, pero lo que te puedo decir es que ellos nos han dado más a nosotros de lo que nosotros pensábamos que le podíamos dar a ellos. Van a tener 18 años este año, que es la mayoría de edad. Tienen algunos sueños, él tiene más sueños de independencia que ella, y hoy son chicos que tienen tranquilidad, que tienen una familia, que tienen una pertenencia, que no están buscando paz, porque la tienen, gracias a Dios, y que independientemente de lo que decidan ser y hacer en su vida, han conocido y tienen una familia siempre. O sea, van a tener con quién sufrir, van a tener siempre unos padres con quien llorar, con quien alegrarse, y con quien acompañarse. Yo siempre digo, cuando el ser humano sabe que no va a morir solo, ya tiene gran parte de su vida resuelta. Gracias por compartirlo, gracias por compartir toda la historia. La verdad que muy generoso hacerlo y muy impresionante. Pensaba cómo son como 2 tracks paralelos, ¿no? Y ya quedándonos sin tiempo, pero 2 tracks paralelos, esa historia de servicio público, de gestión, de oficina, de cargo, de responsabilidades, con toda esta otra historia ocurriendo, que muchas veces, toda la vez, sí. Y nada, para, para respetar el tiempo, ¿no? Sí, ahí fue clave, fue clave. Eh, te, te saco un toque nomás como de 5 minutos más, pero para esto que deslizaste, ¿no? Bajar la montaña fue difícil. ¿En qué sentido? ¿Cómo lo viviste? Mira, cuando tienes tú el poder, como todo en la vida, el ser humano, el poder tiene la capacidad de hacerte muy frívolo si es que te dejas vencer por eso, o de darte o ponerte un jet para poder servir a la gente. Pero en cualquier caso hay que dejarlo.
en cualquier caso. mm. O sea, el poder hay que saberlo dejar a tiempo, No te porque define, ¿no? no No te te define define como como persona, persona, digamos. no te define y porque es peligroso durante mucho tiempo. Claro. Tanto es peligroso durante mucho tiempo que aún por tiempos cortos, cuando lo dejas y empiezas a caminar las mismas calles que todos tenemos para caminar, te cuesta no poder solucionar las cosas con la velocidad con la que las solucionabas. Te cuesta no poder tener capacidades que tenías incluso de ver injusticias y poder corregirlas como la podías hacer. Y adicionalmente no ser la voz que represente temas, por muy justos y perfectos que parezcan, porque ya tu voz no pesa lo que pesaba antes. Es un ejercicio de humildad, ¿no? Es un ejercicio de humildad también de entender que no es un Exactamente. aporte nomás, lo puede hacer todo. Que todo es temporal Mm, y que al final del día no hay lucha, por más grande que parezca y más loable que parezca, que merezca totalmente la pena para dejar tu Dios, tu familia y tus principios, tus valores y tus espacios más cotidianos. ¿Bien? mm, Que los seres humanos somos eso, seres imperfectos. Bajar la montaña costó volver, imagínate los 41 años, salir de ser vicepresidente de la República habiendo sido un ejecutivo, está sobrevalorado para todo, ¿no? Cuando vives de tu trabajo, cuando en un Lo puedo nuevo orden. imaginar, me lo puedo imaginar. Entonces, Con frente a todo 42 eso, años. frente a todo eso, bajar la montaña significó respirar. Ya no eras el centro de atención, ya no todos los días tenías que ver el periódico porque ya nadie estaba atento a tu palabra. Y de las cosas más bonitas en esta bajada de la montaña fue volver a ponerle perspectiva a la vida, Mm, volver a disfrutar de las cosas simples de la vida, de las cosas cotidianas. Mercedes Sosa tiene una canción preciosa que se llama de las cosas cotidianas, ¿ya? Las cosas simples de la vida. Y me encanta cuando dicen porque las cosas simples de la vida, qué bonitas que son las cosas simples de la vida. Bajar la montaña es un ejercicio permanente para quienes hemos ocupado espacios de poder, te pasa a ti también, y ese es un ejercicio diario que hay que hacerlo siempre. Primero, para saber bajarla, para descubrir el camino, porque en ujú, caso de que volvamos a estar, hay que tener el camino descubierto. Y hay que mm. estar consciente de que allá arriba no se está siempre. Caso contrario, vamos a terminar destruyendo esa humanidad. Entonces te decía que ese es un ejercicio permanente y ponerlo en perspectiva de vida. Así que hasta para saber la salida, cada vez que uno vuelve a subir, tiene que saber por dónde bajar. Está buenísimo. Ahora sí, para la última, que como decimos cábala acá, la sumamos a María Alejandra de 18 años al Zoom. Increíble. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría en esa conversación? Es que Bueno, nada, María Alejandra te va a decir que va a llegar a Carondelet, porque ese era su sueño a los 18 años. ¿Qué ocurriría en una conversación de 18 yo años? Espera, ¿y qué le dirías vos, sobre todo? ¿O qué le preguntarías o qué le dirías? ¿Yo qué le diría a María Alejandra de 18 años? Le diría que le dé más cantidad de tiempo de lo que le dio a sus hijos en sus primeros años de vida. Que no era suficiente la juventud, que también le tenía que dar más cantidad de tiempo a sus hijos. Le diría a María Alejandra que se estrese un poquito menos, especialmente por la perfección de las cosas, porque María Alejandra es bien perfeccionista. Entonces le diría que se la tome un poquito más suave, que se suba un poquito más a ciertas montañas rusas, que tome un poquito más de riesgos. Eso le diría a María Alejandra, que eso la va a preparar un poco más para las sacudones de la vida más adelante. Eso le diría a María Alejandra. Y también le diría eh, que el crecimiento de la fe, que la fe de niños tiene que ir madurando no solamente en apariencia, había que meter un poquito más, había que entrar un poquito más y que cuando parecía que ella estaba en una etapa de madurez espiritual más alta, se estaba dejando engañar, que había que entrar un poquito más para coger con mayor fuerza esa cruz. Sí, eso también le diría. Espectacular. Mil gracias, en serio, espectacular. A ti. Gracias por tu testimonio. Me has hecho compartir en Semana Santa cosas muy bonitas y me has hecho recordar en esta especial miércoles,
cosas que me permiten acercarme mucho a mi Dios y sobre todo a la gente que pueda estar sintiendo esos dolores. Dicen que los seres humanos nos conectamos más por los dolores que por las alegrías, así que gracias y sobre todo porque nos recuerda que aquí en estos 45 años hay mucho todavía por hacer, hay mucho por compartir. Totalmente. Muchísimas gracias. Nos vemos. Que tengan una linda tarde. Abrazo a todos.